Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este espacio vamos a ofrecer un análisis detallado y minucioso sobre la realidad y sus distintos tópicos, como son la política, la religión, la filosofía, la tecnología, el sistema educativo, la economía, el cuidado del medio ambiente, desde una mirada o una perspectiva psicológica, es decir, desde el conocimiento que tenemos en esa área en particular, vamos a realizar análisis tanto sociológicos como psicológicos. Bueno, en este presente nos encontramos con mucha mirada hacia el futuro angustiante y como que la gente le cuesta imaginarse un futuro con ganas o con algo distinto a lo que venimos viendo. A veces siento como que el odio se puso de moda y me parece como que hay que trabajar esta mirada principalmente porque nosotros no somos máquinas, somos seres humanos y necesitamos como tener una perspectiva sobre esto y entender por qué está pasando esto en la actualidad, ¿no? Así es, Romina. Me parece importante y hasta axial poder abordar estos temas. Vos en un momento hablaste sobre el odio, de por qué la gente se maneja con tanto odio hacia un otro. Y también me parece muy pertinente hablar sobre la manipulación que las redes sociales hacen sobre las reacciones más básicas del ser humano para que se puedan identificar con ese gran otro que puede ser o un dictador o un presidente bastante cuestionable desde las formas, o también desde figuras que dicen ser populistas pero se contradicen flagrantemente, y todas emplean un mismo mecanismo para poder de alguna manera aplanar a la masa y usarlas como ellos quieren. Y en definitiva, yo considero que a la gente, los políticos, les dan ideología, les da una ideología para que ellos la puedan defender entre ellos, mientras ellos, desde su sector o desde su poder, con las élites económicas, lo único que priorizan son pactos entre ellos. Es decir, juegan dos partidos totalmente distintos. La gran mayoría de las personas o de los ciudadanos discuten ideología por un lado, mientras que los políticos y las grandes corporaciones no debaten ideología, sino pactan puestos de lugares, es decir, realizan pactos nada más y establecen alianzas de conveniencia. Está muy fuera de las ideologías que de alguna manera propalan a la mayoría. Y ese es uno de los tantos mecanismos por los cuales son o manipulan a la gente. Sí, es cierto. En este momento yo siento como que en el mundo hay una idea totalitaria de política y que se muere la idea principal, que la política era hacer un debate sobre lo distinto y desde ahí sacar algo nuevo. Es como que todos van para el mismo lado y como que la población queda por muy afuera de los rangos de los sueldos de ellos, por ejemplo, y de hasta inclusive ideológicamente, ¿no? Porque es como que si ellos fueran otra clase social distinta y eso provoca angustia, obviamente, en las calles. Me imagino que para elegir una carrera mucha gente dice, no, yo quiero buscar algo que me dé plata, que a futuro pueda tener una casa, pueda tener una familia o pueda vivir bien, y actualmente hay como un chantaje en esas cosas, ¿no? Tocaste un tema muy importante, Romy, porque desde las facultades o los mismos sistemas políticos pergeñan ideales que de alguna manera lo inoculan a las personas con el fin de seguir una carrera o seguir un partido X, no importa cuál sea, porque también es cierto que hoy los partidos políticos están hechos a la carta, pero una carta que lo elige el mercado. Entonces la gente tiene muy pocas posibilidades de elegir quién puede ser el candidato que los representen. Es decir, los candidatos ya están representados por la élite y los lanza al mercado. Y entonces el ciudadano tiene la única soberanía de elegir de los que están en el juego
cuál es el menos malo, digamos, ¿no? O cuál es el que más se asemeja a sus ideales, digamos, ¿no? Pero esto no deja de ser una fantasía, por lo que hablamos hace un momento, que los políticos en ese aspecto juegan a otro partido muy diferente y están muy alejados ante las necesidades de la población. Sin embargo, como habías mencionado, se les vende una ideología, un ideal por cual luchar. Lo mismo pasa en el sistema educativo, tanto en el primario, secundario y hasta universitario. Hace un rato vos hablabas que la sociedad de alguna manera, por medio de su discurso, plantea que tenés que estudiar, y si vos estudias y terminás una carrera y sos profesional, podés acceder a mejores puestos de trabajo y concomitantemente poder comprarte una casa. Y hoy lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Tenemos muchas personas recibidas que no se están pudiendo insertar en el mercado laboral. Después habría que ver cuáles son los motivos por los cuales las personas no están incorporadas, y mucho menos pueden independizarse económicamente al punto de comprar una vivienda y vivir y mantener sus gastos de manera autónoma. Muchas veces conocemos casos de gente de más de 30 años que están viviendo con sus padres porque no pueden ni siquiera afrontar un alquiler, que están por las nubes. Bueno, para mí es un tema bastante complejo, porque yo pienso que en la actualidad ya se borró la idea de tener una familia, ya se borró la idea de tener algo propio, sino como que se piensa actualmente, ¿no?, en una persona más individual con una mascota y bueno, ahí está todo lo que necesita un ser humano. Y no necesita, muchas veces renuncian a la idea de tener hijos porque dicen que son caros y que no van a poder porque tienen que trabajar un montón de horas y que no tienen paciencia por eso. Entonces, bueno, yo creo que hoy por hoy la idea de la felicidad de tener una casa propia y de tener familias se fue reemplazando, ¿no? Coincido plenamente. Justamente el otro día estaba leyendo una obra del autor Mario Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, en donde retrata a una de las protagonistas como una persona que vive no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, y el autor describe la vida tal cual vos la describiste bastante bien. Y esa obra se hizo en el año 2000 y estamos a 2025, y ese arquetipo se ha hecho muy vigente en la realidad y corresponde a muchos factores, por ejemplo de no querer tener un hijo o de no formar una familia tradicional. No sé si hay que ver o analizar si es tanto por elección o por posibilidades, porque una cosa también es decir, bueno, tengo la posibilidad, tengo los recursos, pero que la verdad que no quiero. Pero otra cosa es, tengo el deseo, pero no tengo los recursos. Habría que discriminar cuáles son los motivos de por qué se da esta baja de natalidad. Y seguramente que debe haber factores como por ejemplo personales, es decir, no ofrecer un tiempo a un otro, ya sea a la pareja o sea a los hijos, porque tener una familia implica uno correrse a un lado y estar pendiente a un otro. Entonces eso se ve que es bastante costoso en todo aspecto y resulta mucho más fácil o más cariñoso inclusive tener una mascota, porque demanda menos que una persona. Y otro tema interesante es ver esas relaciones de padres e hijos en donde hay constante demandas de uno y de otro, y qué significa uno y qué significa otro, es decir, qué significado le da cada uno a un reclamo del otro, y como eso en muchos casos forma la base de conflictos que el hijo percibe en esa relación con los padres, y cuando ya son mayores de edad y tienen la posibilidad de formar un hijo o de formar una familia, mejor dicho, tal vez no quieren pasar por esa etapa o por ese proceso y deciden
tener una mascota que no va a demandar más que las necesidades básicas, como si es un perro, sacarlo a pasear, o si es un gato, cambiarle las piedras y darle el alimento. Más que eso no demanda, diferente a un hijo. Bueno, algo que yo pienso ahora en la actualidad es muy importante, el tema de la mascota de compañía, pero actualmente no tiene ninguna dificultad como el vínculo con un ser humano, ¿no? Que el ser humano quizás va a conflictuar y a través del conflicto van a sacar algo nuevo, y la mascota no, está como siempre va a estar agradecido porque le das de comer, porque le das caricias. Entonces como que siento que hay una especie de vínculo mercantil, lo digo porque también en las relaciones humanas, ¿no? Ahora si tengo necesidad de tener una pareja o algo, me bajo una de las aplicaciones, me vendo, porque casualmente vos pones tus mejores fotos, pones una buena descripción tuya y lo que vos querés, y automáticamente el que le da match es la pareja de ese momento y es instantáneo, y no llegas a hacer algo más profundo ni poder construir, ¿no? Eso es lo que yo veo en los vínculos humanos en la actualidad. Sí, totalmente coincido, y tal vez en estas relaciones virtuales en donde cada uno muestra lo mejor de uno y se postula en las redes sociales para ser aceptado por un otro, y cuando se llega a concretar esa relación y llega a pasar al acto de lo real, es decir, cuando se traspasa el paso de la virtualidad a lo real, la relación cambia notoriamente en relación, por ejemplo, al vínculo que tenía la persona con el perro. Porque ahí donde las personas se van a dar cuenta, o por lo menos una de las partes, digamos así, se va a dar cuenta de que no alcanza solamente con dar lo mínimo de uno para satisfacer el deseo del otro y viceversa, y que muchas veces tal vez uno nunca va a poder colmar las expectativas del otro. Creo que la idea en una relación, o en el amor mejor dicho, es tratar de construir a partir de las faltas. Es decir, cuando hablo de esto me refiero a la posibilidad de construir a partir de los errores de cada uno, de los errores y de las virtudes, pero desidealizar, no digo de entrada, porque obviamente que uno cuando está enamorado al principio idealiza a esa persona, otorgándole dotes, pero sabe que sería conveniente que la persona sepa que esos dotes se los da justamente por su estado transitorio de enamoramiento, entre comillas, que es como hoy lo denominamos vulgarmente como una calentura, y no mezclar una cosa con la otra, y que después de un tiempo empiecen estas desavenencias, y ante la primera cambio, es decir, ante el primer conflicto, decidan desvincularse o separarse, porque no son capaces de tolerar ni el uno ni el otro errores ajenos. Entonces es mucho más fácil retrotraerse a su vida anterior y tener una vida más artificial con un animal que lo único que va a demandar es las necesidades básicas, que van a ser alimento y comida, mientras que con un ser humano va más allá de satisfacer las necesidades biológicas. Hay algo que se pone en juego aquí, que es el deseo. Bueno, y también lo que va con la época, ¿no?, es la inmediatez, porque a través de estas redes sociales los vínculos son inmediatos, no hay un conocimiento, sino es todo desde lo que veo y desde si cumple o no mi deseo, y entonces estas personas no llegan a vincularse, solo cumplen con algo físico y ya ahí finaliza, no hay un futuro, ¿no?, porque tiene que ser en ese momento, entonces no hay una construcción de nada. Y eso tiene que ver mucho con la época, con que la inmediatez es lo que nos lleva, pero a la vez también es lo que nos angustia. Digo, ¿no? La angustia se puede pasar solo si se transita, y no se estaría
transitando la angustia de un vínculo al otro, ni siquiera el conocimiento del otro. Es solo un paquete que adquiero porque me gusta esto, y porque a yo le guste a él, y ya está. Y ahí muere todo. Se perdió eso de un vínculo auténtico, de que sea algo distinto para mí que todas las personas que hay en el mundo. En relación con esto también es importante señalar, vos lo habías hablado, el tema de la cantidad con la cual las personas tienen relaciones sexuales, y el encuentro sexual con un otro se vuelve algo tan efímero y que solo trasciende si hay relaciones sexuales, porque lo único que el ser humano hoy en día está comprometido a dar a un otro es unas relaciones carnales, pero que volvemos a lo mismo, que es algo propio del enamoramiento o de las hormonas que van proliferando cuando uno conoce a un otro, digamos, ¿no? Y que cuando se termina cuando culminan las relaciones sexuales, luego hay como un apagón y la persona se siente vacía, insatisfecha, entonces decide mejor no comprometerse con esa persona para construir algo y decide volver a tener esa experiencia satisfactoria e inmediata con otras personas, y así sucesivamente, para de alguna manera crear distintas experiencias o crear aventuras o hacerlo para después contarlo como una anécdota, y de esa manera las personas relatan estos hechos como si fuesen interesantes porque están con 1001 personas, y lo hacen más para contar a los demás de sus relaciones que vivir ese momento con la persona. Es como que cuando se está, en este caso, en una relación sexual con la persona, se piensa en cómo va a comentar, cómo le va a relatar a los demás que estuvo con un montón de personas. Y eso es un fin bastante frívolo y efímero, algo que está muy de moda y de alguna manera implícitamente está propagado o estimulado por las redes sociales, por su concepto de inmediatez. Bueno, algo que yo noté actualmente es que en la adolescencia están las personas que siguen una rutina de gimnasio, que siguen cierta dieta estricta para poder sacar músculos, y no sé, en mi época eso no se veía, era como que uno buscaba vincularse a través de cómo eras vos y cómo era el otro y agradarse, y no todos querían ser, no sé, como la persona más linda ni nada, y hoy por hoy lamentablemente para poder tener un vínculo o algo tenés que entrar en esa elite de ser perfecto, y ahí es donde se pierde un poco, ¿no?, este rasgo de humanidad. Sí, es lo que se pierde justamente es la reciprocidad y la empatía, que si bien es algo que muchos autores hablaron que la empatía es algo propio del ser humano o es algo más bien innata, es algo que la sociedad hoy en día, si bien lo pregona, pero desde la práctica lo va abandonando por esto que veníamos comentando, las relaciones efímeras, pasajeras, el poco compromiso de dar lo que uno no tiene a un otro y convivir con esa falta. Es tan pesado y es tan angustioso que la manera de atravesarlo es a partir de evasiones, como las que ya mencionamos anteriormente, en vez de acoplarse, en vez de entender la función de la angustia y del deseo. Es decir, el deseo del otro, en el sentido de que uno nunca va a poder culminar o satisfacer el deseo del otro, y uno por no hacerlo no se tiene por qué sentir menos. Y yo creo que justamente ese es uno de los motivos o de las causas por qué hay tantos conflictos, no solamente en pareja, sino en relaciones que ni siquiera están por establecerse. Y mucho menos esas personas pueden imaginar criando un hijo, digamos, ¿no? O formando una familia.
Bueno, Lacan tenía una frase que decía, el amor es dar algo que no se tiene a alguien que no lo es. Y bueno, habla sobre la falta, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que está ese compromiso hacia la falta perdido, ¿no? Y a la vez como que estamos tan islas, tan individuales, que es muy difícil poder brindar algo a alguien desde una individualidad tan severa que estamos pasando como modernidad. Sí, es verdad, Lacan habló en esa frase y es interesante que las relaciones en la cual nos establecemos con un otro hay un fantasma o una fantasía que de alguna manera intermedia entre el otro y yo, y eso hace que genere una relación bastante distorsionada en lo que es una relación o lo que es un amor o llevar a cabo un propósito, porque tal vez uno de la fantasía, y acá tiene que ver mucho también la cultura y sus imperativos categóricos, es decir, qué es lo que se espera, ya sea de un hombre, ya sea de una mujer, ya sea de alguien o de un homosexual o quien sea, digamos, la sociedad de alguna manera define roles y define también qué es lo que se espera de cada uno de los integrantes de esta sociedad, y creo que eso está atravesado en las personas. Entonces, al ver que no pueden cumplir ese ideal que le fue, digamos, vendido por distintas instituciones, desde la familia hasta el sistema educativo y hasta inclusive en los trabajos, eso hace que la persona muchas veces no es que solamente se encuentre en falta, porque la falta me parece que es algo propio y estructural del ser humano, porque nadie es perfecto y todos nos equivocamos desde ya. Sin embargo, uno carga con eso de tratar de cumplir con todos los ítems que la sociedad exige, y cuando realmente no podemos hacerlo, aparecen como consecuencia ya sea desde síntomas o ataques de pánico o trastornos de la personalidad, que hace la verdad que la vida sea muy difícil de poder transitarla, y en vez de atravesar los obstáculos y superarlos, lo que hace uno es quedarse en esa fantasía de que no pudo concretar con aquello que idealizó, y queda pregnado ahí y no puede salir. Bueno, Freud hablaba del amor como lo más sano sería estar puesto en varios lugares, no estar enfocado en un solo punto, porque si no es como que sería como un autoboicot, ¿no? Y también es como, si vos lo pensás a pérdida o ganancia, es pérdida siempre. Pero bueno, es una aventura linda porque le da sentido a tu vida. Sí, lo que sucede es que tal vez en este mundo, al haber problemas, por ejemplo, económicos, entonces la pérdida, uno ve que la pérdida económica es la ruina de las personas, porque evidentemente a lo largo de la historia ha habido crisis económicas. Entonces cuando hay crisis, uno después se vuelve mucho más austero y prefiere no seguir perdiendo lo que perdió, y eso tal vez al trasladarlo al amor opere bajo la misma lógica. Es lo que hablábamos hace un momento de los condicionantes. Hay muchos condicionantes que ejercen nuestra posibilidad de ejercer la libertad en cuanto al amor, por ejemplo, pero no por eso es imposible. Y siempre hay que tener en cuenta de que hay algo en las relaciones que vamos a perder. O sea, hay algo de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestra satisfacción personal que vamos a perder en aras de estar acompañando a un otro, y el otro también va a estar perdiendo o cediendo cosas para estar con nosotros. En el momento que elegimos algo, es en contrapartida de dejar de lado otra cosa. Es imposible también, pienso, abarcar el todo al mismo tiempo.
creo que la vida se trata de eso, que en cada elección que uno haga, hasta inclusive racionalmente, hay algo que siempre va cuando uno elige algo siempre es en detrimento de otra cosa, y con eso hay que vivir. No siempre hay un óptimo donde siempre se termina ganando, o hay un equilibrio que se gana a medias. Me parece a mí, cuando queremos buscar ese tipo de equilibrios óptimos, terminamos desbarrancando mucho más todavía. Bueno, sin ir más lejos, la idea es imaginarnos un futuro distinto, distópico, y creo que un poco más positivo, ¿no? Porque actualmente todo nos lleva a una idea negativa sobre el presente, y sin embargo en el presente están pasando muchos cambios que quizás a futuro sea algo positivo, ¿no? Por ejemplo, este movimiento que hay en Brasil que se llama Solar Punk, que habla sobre paneles solares, sobre una naturaleza en las ciudades y como algo propio, ¿no? Creado desde vos, desde que no que venga una empresa y te diga cómo tenés que tener el balcón o qué luces poner, ¿entendés? La idea es ser autogestivo y volver a recobrar el poder sobre esas cosas sin que venga una empresa y lo cambie. Entonces, quizás en algún futuro el humano o el ser humano dice, bueno, en vez de dejar todo esto en manos de una empresa o del mercado, empieza a tener una conciencia más planetaria para crear un planeta a futuro para las próximas generaciones donde no haga 50 grados de calor, ¿entendés? Claro, que el fin de una empresa no quede reducido al lucro y que eso implique destruir el medio ambiente y no caer en esta frase maquiavélica: el fin justifica los medios. Así que está bueno tener una perspectiva en ese aspecto más amplio, y ya hoy en día desterrar a la ciudad y volver a un mundo pura y exclusivamente naturalista lo veo muy difícil, pero sí lo que se puede hacer es complementar ambas partes, siendo más cuidadosos, hablando ecológicamente, para aprovechar los recursos propios de la naturaleza, ya que tan poco sabemos de ella, al estar sesgado por un mundo en donde la tecnología y las empresas van devastando aquello que necesitan, que es paradójico porque se destruye aquello que se requiere, que se necesita para poder elaborar sus productos y poder venderlos al mercado, ¿no? Y de esa manera usufructuar, pero después esos recursos naturales no se pueden volver a reutilizar o no son renovables, entonces es algo que termina consumiendo y desapareciendo. Entonces estaría bueno en ese aspecto, si nosotros queremos tener una sociedad mucho más próspera y que viva mucho tiempo más, cuidar a la madre naturaleza para que ella misma nos pueda proveer aquellos recursos que son tan valiosos y que sin ella nosotros no podemos estar vivos. Yo pienso que acá es muy importante Latinoamérica porque hay un movimiento de permacultura, hay una empresa que se creó a través de plantas y de generar energía eléctrica a través de plantas. Y para mí eso es algo innovador. También como en Italia están haciendo edificios de hongos, de misceláneas, las bases, y son edificios vivos. Entonces podemos optar por algo que sea menos lucrativo y que sea más a favor de la vida y salirnos de esta idea de mercado, y quizás también aportar así a los vínculos, ¿no? A vínculos más reales, que no sean a través de una aplicación, sino que sean a través de conocer a una persona. Claro, que vaya todo de la mano, que los vínculos sean más naturales, algo que se está reclamando, ¿no? Que no sean que no haya performances tan elaboradas de cómo vincularse, sino que sea algo más natural, más espontáneo, más real, ¿sí? Y yo creo que de manera directa o indirecta los recursos naturales empleados sin destruirlo
pero sacando el mejor provecho para el mejoramiento de nuestra sociedad, va a emerger una conciencia solidaria mucho más amplia de lo que es ahora. Y de esta manera, yo sé que es mezclar muchos temas, pero si lo pensamos de manera detenida, hay puntos de conexión, como por ejemplo pensar en una sociedad más ecológica implica pensar a las empresas desde otra lógica y no tan mercantil, o donde el fin sea obtener ganancias a costa de destruir todo, porque eso después se va a transferir a la política. Porque nosotros compartimos la tesis de que los políticos que están hoy en el poder son consecuencias de pactos que hay entre los distintos tipos de élite económico, financiero, y pactan con los gobernantes de un país para tomar las riendas. Eso se ve tanto en Europa como en Latinoamérica y los demás continentes. Y hoy en día opera una lógica de destrucción lisa y llanamente a un otro, en este caso. Es decir, hoy pareciera que en algún sector de la política económica, por sobre todo, porque la economía también rige mucho a la política, tal vez más que la política misma, hay posiciones más bien reaccionarias o como se denomina populistas de derecha, donde denostan a partidos que anteriormente fueron de izquierda o fueron más que izquierdas, progresistas, digamos, reformistas. Entonces la oposición siempre termina siendo degradada o denostada de manera muy pueril y muy voraz. Así también como cuando ascienden el poder los partidos más reformistas, tienen esa misma lógica. Ven al otro como un enemigo. Y creo que esos son los motivos por los cuales la gente hoy en día se ha tornado mucho más reaccionaria, porque la política ha tomado la misma vertiente que las empresas al destruir la naturaleza. No sé si se entiende el punto. Bueno, por eso la idea es poder criticar todas estas realidades que nos plantean, ¿no? Y poder salir aireados de todo esto que está pasando, sin entrar en extremos, porque actualmente el mundo está de un extremo al otro, y la idea es tener una masa crítica lo suficientemente crítica como para poder crear un futuro para las futuras generaciones, que actualmente no se está viendo eso. Es como, voy a tener un hijo, pero no voy a ver el planeta, no sé, que en verano a 50 grados y que casi no se pueda vivir en esa área. Entonces actualmente no tiene una mirada de conciencia planetaria, sino como una mirada a través del mercado y del lucro. Entonces nos estamos quedando sin ideas casi, y necesitamos más masa crítica para que pueda opinar sobre estas cosas, o por lo menos no asiente como una gran realidad esto que nos vuelca, no, la política y lo que nos está diciendo constantemente los medios, cómo nos van bombardeando, ¿no? Para generar una idea. Bueno, para ir cerrando el podcast, me parece algo muy importante para abordar la idea de generar un pensamiento crítico, y que las personas resguarden más las opiniones y puedan pensar, llevarlas adentro, poder pensarlas para después decirlas. Y bueno, para que suceda esto tenemos que pasar por cierto periodo, sí, oscuro, diría yo, para después poder generar algo mejor para el ser humano, como una conciencia planetaria, ¿no? Como que si nosotros al mercado no lo podemos regular, posiblemente en un futuro tengamos un verano tranqui de 50 grados. Y la idea es que la raza o el futuro de la humanidad pueda sobrevivir ante esto, ¿no? Entonces, como poder generar o poder regular el mercado
¿no? A favor del ser humano. Este podcast tiene como finalidad no caer en lugares comunes, sino en abrir posibles preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles van a ser las consecuencias de llegar a una sociedad en donde no se tenga una plena conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? Una desintegración de la sociedad en poco más de 50 años, a raíz de la consumación de todos los recursos naturales que el ser humano va a explotar solamente con fines de lucro. Si es así, entonces estamos en la antesala de la culminación de un régimen y el inicio de una nueva etapa. Y me da la impresión de que si seguimos en ese sendero, vamos a ir un camino más bien parecido a lo que fue la Edad Media. Es decir, vamos a entrar en una etapa de oscurantismo, como sucedió con la caída del Imperio Romano allá por el año 476 después de Cristo. Para finalizar este podcast, abriremos una pregunta que trae aparejado una dicotomía. La primera es: ¿vamos a construir una sociedad basada en opiniones y reacciones en donde le den la espalda a los conocimientos científicos? ¿O por el contrario, seremos una sociedad o construiremos una sociedad a raíz de una base de conocimientos científicos estables y duraderos para enfrentar y abordar la realidad, una realidad cuya dificultad cada vez es mucho más acreciente y en donde los viejos dogmas del pasado ya no están dando respuestas? ¿Qué es lo que queremos para hacer una sociedad más próspera, más solidaria y cuidando el medio ambiente? Ya que sin esos recursos que nos provee la naturaleza, nosotros no podríamos ni hacer este podcast, ni hacer un montón de cosas que supuestamente son en aras de la humanidad, pero en la práctica y en la realidad solamente destruye cada día más al planeta.